Bueno, buenas a todos, ¿cómo están? En esta videolección haremos un acercamiento al hombre pálido de Francisco Paco Spínola. Este es un autor uruguayo que nació en San José en el año 1901 y falleció el 26 de junio de 1973 en Montevideo. Algunos dicen Graciela Mántaras, que es una autora que se ha ocupado de su biografía, que falleció justo la noche antes en que se terminara la democracia y llegara la dictadura, y fue la mejor manera que tuvo de decirle no a lo que se venía. ¿Por qué es importante ese comentario? ¿Por qué resulta simbólico? Porque si bien Francisco Spínola era de familia de filiación blanca, que participó junto con Aparicio Saravia de su lucha, hacia 1901 se afilia al Partido Comunista, pero no nos vamos a encontrar con una literatura politizada como sucede con otros autores. Por supuesto que hay escritos de él que muestran su inclinación ideológica, pero no en los cuentos de los que nos vamos a ocupar hoy, por lo menos en El hombre pálido. Después en Rodríguez, que es otro cuento que vamos a abordar, hace un comentario en contra de los colorados a modo de broma, porque tenía un humor así, algo, bueno, había que estar atento, que era lo que quería decir. Era un destacado narrador, muy exigente con sus producciones, y bueno, y nos dejó exquisitos relatos escritos, orales, algunos de ellos están grabados. Pueden encontrar el propio cuento El hombre pálido leído por él mismo, pero dicen que cuando él narraba en sus clases, era profesor de literatura en secundaria y en Facultad de Humanidades, cuando él narraba era como tomar mate con los clásicos, era, bueno, ya ven que a él le gustaba mucho el mate, pero era como estar cerca de esos monumentos de la literatura universal. Está dentro de lo que se llama la generación del 30, pero trascendió esta generación porque, bueno, como ven, vivió hasta 1973, entonces la generación del 45, la generación del 60 lo vieron producir, pero se lo asocia con la generación del 30, una generación que herida características de la generación del 900, pero que incluye ciertas innovaciones influenciados por las vanguardias de 1920, entre 1920 y 1930, que son los llamados ismos literarios, que hablaremos de ellos en otra oportunidad. De alguna forma, a él se lo coloca dentro de los escritores criollistas, aunque él no se sentía identificado con esa expresión, porque muchos de sus relatos muestran personajes, los paisajes, las costumbres de nuestro campo. Entonces tiene un tinte criollista, ¿tá? Pero se le llama criollista principalmente a los escritores que viven en la ciudad y escriben sobre el campo, y nativistas a los que escriben sobre el campo y viven en el campo. Sí podemos afirmar, él no le gustaba decirse criollista, pero sí podemos afirmar que tenía un real conocimiento de la realidad interna y externa de los personajes, algunos de ellos, muchos enmarcados en la ruralidad, y también tenía un gran conocimiento de las características lingüísticas y las costumbres y los usos del campo. Bueno, en este cuento nos vamos a encontrar con la historia de un paisano que llega a un rancho una tardecita de lluvia. Las mujeres están solas porque el dueño de la casa se fue para adentro, dice el texto, adentro se refiere a Montevideo, a llevar una tropa de ganado. El recién llegado tiene un aspecto intranquilizador para la muchacha de la casa. Su madre lo recibe con la hospitalidad acostumbrada en el campo uruguayo. Se conocen recién las malas intenciones del extraño hacia el final del cuento,
donde aparece su compañero de fechorías, con el cual tiene un enfrentamiento mortal porque está decidido a cambiar los planes que habían trazado. En la ilustración que les pongo ahí, que es una historieta, es un fragmento de una historieta que también está en un blog de literatura de tercero, se puede ver de alguna forma cómo se caracteriza a este hombre que llega todo mojado de la lluvia y cómo están la muchacha y la madre esperándolo. No me convence en dónde está cocinando la mamá, porque en el cuento sugiere que es un rancho donde llega el hombre y que además habla del fogón, y en una casa sencilla, en un rancho, el fogón no necesariamente era una cocina como la que está cocinando esa señora, sino que podía ser un fogón en el piso. Pero elegí esta ilustración por el manejo de del blanco y el negro, porque en este cuento va a estar todo construido así, en oposiciones, absolutamente todo, los personajes, los ambientes, las expresiones. Muy importante es el tema del paisaje, ¿tá? Ahí les dejo el primer párrafo del cuento, que habla de un cielo toldado, con nubes negruzcas, inmóviles en el cielo, y que después empieza a caer el agua con rabia, con furia casi, dice el texto, como si le dieran asco las cosas feas del mundo. Y acá la discusión que podemos tener, que lo pueden encontrar en algún blog de literatura, es una interpretación diferente a esta que podemos manejar acá, donde dice: la hacienda, no teniendo ni eso, daba el anca al viento y buscaba refugio debajo de algún árbol, en cuyas ramas chorreaban los pajaritos metidos a medias en sus nidos de paja y de pluma. La hacienda, en algunos blogs dice que es la casa, en unos blogs de literatura de tercero, ¿no? Pero los que nos criamos en el campo y tenemos algún conocimiento de las vivencias del campo, sabemos que la hacienda se refiere a las vacas. Entonces, el paisaje que más o menos nos podemos imaginar o que podemos interpretar es que les comparto en las imágenes. Es un paisaje desolado, en el que la naturaleza predomina y que, los animales, igual que la gente, tienen que arreglárselas para pasar lo mejor posible. Si hablamos del rancho de Tiburcio, que es lo que menciona el texto donde llega el pálido, les recomiendo por supuesto que hayan ya leído el texto y que lo tengan a mano al estar escuchando esta videolección. El rancho de Tiburcio podríamos imaginar que sea algo similar a esta construcción, ¿tá? Un par de piezas, porque en el texto sugiere que hay dos piezas, la cocina y el dormitorio, y después la parte de la enramada donde se dejan los caballos, incluso unas mangas, allá se ven acá en esta imagen se ven hacia atrás, unas mangas, podrían ser unas mangas. Las mangas o mangueras son corrales donde se trabaja con los animales, no las mangueras de regar o de apagar incendios. No, mangas o mangueras se refiere a corrales donde se trabaja con los animales. Es muy evidente la mención a las costumbres hospitalarias y el lenguaje del mate en este texto. Entonces el mate se convierte en un símbolo. Y ahí les comparto 3 citas en las que se menciona el mate en relación a los 3 personajes que aparecen en el cuento, o por lo menos los 3 principales personajes que aparecen en el cuento. La madre, que utiliza el mate para dar la bienvenida al desconocido, la vieja. La muchacha, que se llama Elvira, que apronta el mate, haciendo caso a su mamá para darle la bienvenida al hombre, pero con todo detalle el narrador nos cuenta cómo apronta el mate, ¿no?
tira la yerba vieja, pone nueva, le hace absorber un poco de agua tibia para que se hinche sin quemarse y enseguida ofrece el mate al desconocido. Esto de darle el primer mate al desconocido significa, y todos los que tomamos mate lo sabemos, que no se le está dando al otro el mejor mate. ¿Tá? Entonces, los cebadores de mate se toman primero ellos el mate y el segundo mate se lo dan al otro, porque al otro se le brinda lo mejor. Pero ¿qué hace la muchacha? Como le produce desconfianza a este hombre, no le gusta para nada su presencia y además la tiene asustada porque le está mirando libidinosamente, la muchacha le expresa su rechazo con el primer mate, le da el primer mate y sin decir una palabra está expresando lo que siente. El mate también constituye un puente, un vínculo entre los personajes, porque el hombre, cuando está observando a la muchacha detalladamente y libidinosamente, como les decía, va tomando mate, pero en un momento le ve los ojos mientras le pasa el mate y ahí se expresa de qué forma impacta en él la mirada de la muchacha y la belleza de la muchacha, pero más que nada la mirada. Y se hace expresiva ese sentimiento de que al hombre se le mueve el piso, se le cambia el mundo porque ha descubierto algo que nunca había sentido. Se expresa cuando se pasa el mate y entonces ahí vemos que su mano vacilaba ahora al tenderla para recibir o entregar el mate. Encierra muchos significados y yo los invito a leer el libro El mate. Les voy a dejar por ahí una información sobre él para que tengan un poco más de detalle. Porque, bueno, también dice qué dice uno cuando se va mate, de qué forma se expresan los sentimientos, qué significa si te lo dan con azúcar, muy caliente, muy frío, qué significa si te lo dan con sal, bueno, en fin, un montón de detalles. Javier Rica es el autor del libro El mate, historias y secretos. Bueno, otra cosa, este cuento está construido sobre opuestos. Hay un constante manejo del recurso de la antítesis y lo vemos de la mano con el recurso del paralelismo psicocósmico. Los sentimientos encontrados que tiene el hombre pálido se reflejan como relámpagos entre la noche, dice el texto, y a la vez hay una tormenta afuera, furiosa. Entonces, obviamente que hay un paralelismo psicocósmico, pero a la vez es antitético este paralelismo, porque la antítesis es justamente eso, la convivencia de dos opuestos para la formación de la unidad. Sumamente interesante. Pero eso lo dejamos para otra videolección. Por ahora, los invito a que lean y busquen los significados del mate, exploren un poco más sobre las vivencias campesinas, costumbres campesinas, modos, usos y costumbres, y que lean 2 o 3 veces este cuento porque realmente es muy disfrutable, principalmente buscando estos juegos de opuestos que van apareciendo a lo largo de toda la obra. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.